las garantías constitucionales, los derechos humanos y la familia. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por recibirnos nuevamente en su hogar. Hoy, como ya usted vio y escuchó, vamos a tratar un tema fundamental. No se requiere ser abogado, es suficiente con ser miembro de una familia, con ser mexicano. Y para usted, señor o señora, que nos hace el honor de vernos, hoy tenemos el privilegio de que nos acompañen dos de los más ilustres catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Edmundo Elías Musi, quien es profesor de Derecho Constitucional y Amparo de nuestra facultad. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, maestro, por invitarme. Y también el doctor Luciano Silva Ramírez, quien es el presidente del Colegio de Profesores de Garantías Constitucionales y Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias por invitarnos a su programa. El tema es atractivo y difícil. Les confieso honestamente que todavía, hasta hace unas horas, queriendo yo hacer mi tarea, me puse a averiguar, a saber algunas cuestiones, porque la responsabilidad de conducir un programa con dos extraordinarios profesores que saben de esta materia como pocos en México, obliga a quien tiene esta responsabilidad de conducir de saber de qué está hablando. Ustedes van a escuchar diferentes opiniones que van desde los antecedentes históricos de la materia, garantías individuales, garantías constitucionales, garantías o derechos del gobernado, derechos humanos, esto que de repente se puso de moda hace pocos años, y por supuesto, inmerso en la familia. Fíjense ustedes que han transcurrido, y van a escuchar esto durante el programa, aproximadamente 700 años, desde que allá por el 1215, con el rey Juan Sin Tierra, se originó una primera reclamación en este sentido para que las personas fueran tratadas como tales. Hay un recorrido histórico muy importante que llega fundamentalmente, y hay que destacarlo, este camino de estos derechos, de estas garantías, en Europa fundamentalmente, en Inglaterra, en España y en Francia, que lo más común es hablar de Francia, y en esta fila, en este antecedente, es realmente el último país, con su constitución, con su declaración, etcétera, que se suma a esto. Por eso es importante señalar que desde el año 1215 esto empieza una lucha muy importante para llegar hasta hoy, al año 2009, en el que ustedes van a escuchar de las palabras de los profesores que nos acompañan cuál es esa realidad. Igualmente, se ha dicho que son sinónimos, se ha dicho que en realidad las garantías individuales son los medios jurídicos efectivos para hacer realidad los derechos humanos. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a escuchar las palabras del maestro Edmundo Elías Musi para que nos haga favor de ponernos en sintonía, ponernos en un marco de referencia respecto al tema que ustedes van a escuchar. Maestro, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, es muy común que aquí en México hay una corriente ahora en que pretende equiparar a los derechos humanos con las garantías individuales o del gobernado. Realmente el género son los derechos humanos y lo específico son las garantías. Ahora bien, las garantías, que son esos derechos fundamentales de que somos titulares todos los gobernados para hacer frente a las leyes y a los actos de autoridad que afecten nuestra esfera jurídica, es decir, nuestras garantías que son de igualdad, libertad,
propiedad y seguridad jurídica. Son los 4 grandes tipos de garantías que se encuentran en el capítulo de los 29 primeros artículos. El 25 y el 26 no consagran ninguna garantía. Esto, desde luego, para nosotros, los mexicanos, nos debemos de sentir muy orgullosos de contar con estas garantías y, sobre todo, con el medio del que después hablaremos, el medio jurídico para hacer efectiva estas garantías, como es el juicio de amparo, institución jurídica 100% mexicana, que nace en nuestro país en un proyecto de Constitución yucateca de diciembre de 1840 por don Manuel Crescencio Rejón, que es el juicio de amparo, con esto quiero decir, es 100% mexicano. Ya nos referiremos a él posteriormente porque hay otra serie de preguntas. Ahora, los derechos humanos, lo digo y lo afirmo categóricamente, no son garantías. Las garantías están plasmadas en la Constitución. Los derechos humanos pueden ser algunos de ellos expectativas para que con el tiempo se conviertan en garantías del gobernado. Por ahora son derechos, algo a lo que nosotros podemos acceder sin poderlo exigir como si estuviéramos en presencia de una garantía. Maestro brillante, como siempre, les dije a ustedes, en un lenguaje liso, llano, claro. Han ustedes escuchado esta primera afirmación del maestro Elías Music. Las garantías, esto debe quedar muy claro, son el medio para que ustedes los derechos humanos los hagan efectivos, y como él decía, a través del juicio de amparo. Pero no confundir derechos humanos con garantías del gobernado, como él acertadamente la llama. Maestro, en este sentido es muy importante para las personas que nos ven que sepan, quizá fuera conveniente para redondear lo que decía el maestro del mundo Elías Musi, que habláramos un poco de esos antecedentes, es decir, de dónde. Yo lo hice de una manera grosso modo sintética, pero creo que es muy importante decirle a las personas aquellas Petition of Rights, Bill of Rights, el habeas corpus, el antecedente, el derecho español, del amparo español, etcétera, para que nuestro distinguido y culto auditorio tenga esa precisión terminológica. Sí, en efecto, hablar de derechos humanos, hablar de garantías constitucionales, implica varias aristas, varios puntos, y creo que sí es recomendable hacer mención a algunos antecedentes. Ahora que está muy de moda hablar de los derechos humanos, hay quienes pretenden llegar a antecedentes muy remotos, inclusive que tienen sustento en algo ideal, en algo religioso, en algo metajurídico. Hay quienes se remontan a hablar hasta de los 10 mandamientos de Moisés, otros hablan del Código de Hammurabi, otros de las leyes de Solón, pero efectivamente ya en firme lo encontramos, como ya se ha advertido aquí, en la Carta Magna de 1215, donde la alta baronía feudal logra la firma de esa carta del rey Juan Sin Tierra. Y en esa carta hay algo muy importante, porque en el artículo 46 se establece que nadie podrá ser privado de su vida, su libertad, propiedades, ni desterrado, sino en virtud de juicio, seguido ante los pares y conforme a las leyes de la tierra. Debido a ello, aquí se encuentran antecedentes del debido proceso legal norteamericano y del artículo 14 de la Constitución. Nuestra, es decir, no me puedes, antes de que me prives de algún derecho fundamental, de las garantías que ya comentaba aquí el maestro Edmundo Elías, bueno, debe de preceder juicio. Lo importante es que en aquella época se habla en virtud de juicio, seguido ante los pares, es decir, ante los iguales, que no los súbditos fueran juzgados por la alta jerarquía, y vamos, se da un avance porque aquí ya se busca que los pares sean una especie de jueces que son los que van a juzgar a los que antes pudiéramos decir gobernados de aquella época. Pero además algo muy importante, dice conforme a las leyes de la tierra. Debe haber juicio seguido ante los pares y conforme a las leyes de la tierra, se refiere a las leyes del lugar. Se me hace muy importante
hacer una acotación en este sentido. Esta Magna Charta Libertatum, de la que habla el maestro, es fundamental porque parece que estuviéramos escuchando nuestra Constitución y estamos hablando del año 1215. Y antes de eso, para valorar la trascendencia histórica que había. Bueno, en realidad... Arbitrariedad, ¿qué era? ¿Qué origina prácticamente aquellos que detentaban el poder podían actuar impunemente. No había, dijéramos que para algunos prácticamente el constitucionalismo es un fenómeno de los tiempos modernos, porque en el mundo antiguo no encontramos un concepto de constitución entendido como una concreción sistemática de limitaciones al poder, de tal manera que por eso es que aquí nosotros estamos haciendo ya la acotación que prácticamente tenemos ese constitucionalismo en forma de embrión en la Carta Magna. Claro, también hay otros pactos muy importantes que van surgiendo, como es el caso del Bill of Rights, es decir, la Declaración de Derechos, que amplían aún más los derechos establecidos en la Carta Magna. Y dentro de los estatutos en aquel país, en Inglaterra, también tenemos el habeas corpus, es decir, la exhibición del cuerpo, algo que, como ya veremos más adelante aquí en nuestro amparo, algunos lo equiparan, aunque nuestro amparo es muy superior al habeas corpus y a otros mecanismos de control de la constitucionalidad, protectores de garantías individuales. Aquí algunos equiparan esa hipótesis del habeas corpus, como ya veremos en el 17 de la Ley de Amparo. Ya lo veremos, ese caso excepcional donde cuando estamos ante actos de suma trascendencia, de suma gravedad, como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, destierro y los actos que prohíbe el 22 de la Constitución, cualquier persona, ante la imposibilidad física y material del quejoso de interponer por sí mismo la demanda de amparo, cualquier persona, aún los menores de edad, pueden presentar la demanda de amparo a nombre del quejoso. El juez, cuando recibe la demanda, puede requerir y debe requerir al quejoso ante su presencia para que ratifique la demanda y se continúe con la sustanciación del juicio. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Continuando en estos antecedentes, si me permite, maestro, continuando en estos antecedentes, otro de los estatutos muy importantes es la petición de derechos, allá en Inglaterra, que amplía los medios que hemos comentado aquí de tutela de los derechos fundamentales. En España también tenemos algo muy importante, porque desde el año 1115 por ahí tenemos los procesos forales de Aragón, también conocidos como privilegios. Y ahí hay varios de ellos, pero quizás para nuestro cometido destaca el de juris firma, que es un antecedente para algunos también de nuestro artículo 14 de la Constitución, porque era un mecanismo que se hacía valer contra los actos de aquellos que detentaban el poder, tendientes a privar de sus propiedades, de su vida inclusive, a los gobernados de aquella época sin formalidad alguna. Es decir, el antecedente histórico es muy importante, sí, tan trascendente, que yo les diría, esperen un momentito, vamos a hacer un corte y regresamos para que el maestro nos siga con esa sabiduría, metiéndonos en ese camino tan importante de que tenemos antecedentes fundamentales, como bien lo señalaba él en esta Carta Magna inglesa, y hay una curiosidad que hay que destacar, cómo los ingleses son señeros en esta materia, cómo van a marcar una pauta y evidentemente van, cuando a llegar a Estados Unidos, estas colonias, etcétera, de las que hablará el maestro más adelante, van a ver ustedes cómo y por qué, inclusive antes que los propios franceses, por ejemplo, la Constitución norteamericana es del año 1787, 2 años antes de 1789. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes. Como ustedes escucharon, cuando hay historia y sabemos de dónde vinimos, en dónde estamos, podemos determinar o querer saber hacia dónde vamos. Como bien decía el maestro, al hablar de los antecedentes históricos, de las garantías y de los derechos humanos, hace una enumeración muy importante desde esta Magna Charta Libertatum, y que ahora es importante que concluya esta parte histórica
para que tengamos todos ese conocimiento y poder de ahí brincar a lo que hace efectiva esta misión, lo que es importante para ustedes, que es cómo se maneja, quién puede solicitarlo, para qué sirve el juicio de amparo. Maestro, por favor, continúe Sí, usted con continuando esa. en España, por el tiempo que sabemos que aquí es corto en la televisión. Bueno, otra de las figuras muy importantes es una que se denominó manifestación de personas. Ahí consiste en que había el llamado justicia mayor, que era una especie, dijéramos, de un juez de distrito actual de amparo penal. Entre el gobernado y el rey, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama justicia? Bueno, porque era una especie de funcionario judicial que a todos aquellos que iban en demanda de su ayuda, de su protección, que eran perseguidos, que había actos tendientes a privarlos de su libertad, de su vida, acudían ante el justicia mayor. O sea, era el justicia. El justicia mayor, y el justicia mayor, una vez que tenía conocimiento del, dijéramos, de ese instrumento de manifestación de personas, tomaba las providencias que la urgencia del caso ameritaba, ponía bajo su custodia, dijéramos, al recurrente, al promovente, lo ponía bajo su custodia en un lugar que solamente él conocía, el justicia mayor, poniéndolo a salvo de sus perseguidores. A ese lugar se le llamó la cárcel de los manifestados. Dijéramos que si hacemos una especie de comparación metafórica, dijéramos que era una especie de juez de distrito en materia penal que otorga una suspensión para que no sea privado de la libertad del el gobernado. Por lo que hace a Francia, que es muy importante mencionarlo, pues es de destacar que en Francia en 1789, debido a la revolución, se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ese catálogo de derechos pasa a la Constitución francesa de 1791. Pero aquí hay algo muy importante. A pesar de que en el viejo continente, en Francia, se plasma en la Constitución francesa, en la parte, dijéramos, dogmática o como llamaban ellos, distributiva, ese catálogo queda en el olvido. Y es de llamar la atención que en Europa es prácticamente hasta después de las dos grandes guerras mundiales, debido a las atrocidades y vejaciones de esas guerras y a los regímenes autoritarios, es como ya entra la preocupación de tutelar los llamados derechos fundamentales, los llamados derechos humanos, y para eso se crean los tribunales constitucionales. En cambio, aquí en México, desde 1857, ya los derechos del hombre se elevaron a rango constitucional, pero no tan solo los derechos del hombre, sino también el mecanismo para hacerlos efectivos, como fue el juicio de amparo, atento a lo que establecía el artículo 101 de aquella Constitución, que es idéntico al actual artículo 103. Y además se dio un gran avance, ¿por qué? Porque ya se dio un control judicial contra normas, es decir, leyes generales y actos de autoridad, cualquier acto de autoridad que violara garantías individuales a través del amparo. Y fue un gran avance que no tuvieron ni en los países del primer mundo ni en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa privó siempre la idea de que la ley era la que protegía las libertades. El juez no podía cuestionar la ley, tenía que ceñirse y aplicar la ley exactamente al caso que juzgaba. En tanto que aquí en México se dio la oportunidad, se dio el avance de que a través del amparo, si una ley violaba garantías, se podía impugnar. Es hasta después de las dos grandes guerras, como allá en Europa, entra la preocupación ya no de que la ley protege las libertades, sino proteger las libertades contra la propia ley, y para eso se crearon los tribunales constitucionales, y aquí lo teníamos en México desde 57, y muchos estudiosos, la Corte, etcétera, luego no quieren darse cuenta de la gran función que tienen para consolidarse como tribunal constitucional, de seguir tutelando garantías. Esto nos lleva a algo muy importante. Hecha esta síntesis histórica, desde 1215, y que ya el maestro incluso ha hecho mención de estas constituciones mexicanas, 1814 de Apatzingán, cómo vienen todas estas cuestiones desarrollándose, la de 57, el liberal y todas las demás cuestiones, la de 17, la vigente. Él ha puesto ya el dedo en la llaga. ¿Cómo hacer efectivo esto? Ya se habló del Bill of Rights, Petition of Rights, de la Constitución francesa, de que ya las constituciones como prólogo cogen esta declaración de los derechos, y en todas las constituciones va a funcionar así. La nuestra pues ha sido una constitución modelo,
no hablamos de las cuestiones sociales, garantías, que es muy importante, sería objeto de un programa más adelante. Entonces, maestro Edmundo Elías Musi, es muy importante para nuestro distinguido auditorio que usted nos haga favor de hablar sobre las bondades del juicio de amparo mexicano. Sí, cómo no, con mucho gusto. Esta institución, como ya mencioné, es eminentemente mexicana. Yo creo que es la única que no hemos importado de ningún país del mundo. En esta el juicio de amparo, de nada serviría tener las garantías sin el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es el medio de control de la legalidad y de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad. ¿Esto qué quiere decir en palabras más sencillas? Cuando se expide una ley y nos afecta a nosotros los ciudadanos en nuestro carácter de gobernados, el medio que tenemos a nuestro alcance para impugnarla, por ser contraria a la Constitución, es el juicio de amparo. También el juicio de amparo, la gran virtud que tiene es que es la última defensa con que contamos los mexicanos. ¿Para qué? Para defendernos de los actos de las autoridades. Verbigracia. Estamos ahorita viendo que hay una tendencia a querer mutilar nuestro juicio de amparo con una iniciativa que se mandó de reformas a la Constitución, al artículo 107, fracción séptima, inciso A, en que pretenden acabar con el amparo en materia fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que si a nosotros, y muy sintetizadamente de mi parte, si a nosotros nos cobra indebidamente algo el fisco, la Secretaría de Hacienda, promovemos nuestro juicio y obtenemos éxito, ya no nos devuelven nada. Ya lo que ya cayó, cayó. Entonces, esto, imaginémonos que nos quiten a nosotros el juicio de amparo, es como quitarnos un brazo. ¿Por qué? Porque no tenemos otra esperanza nosotros para gozar de una plena seguridad jurídica. Se habla mucho del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho sin seguridad jurídica no es Estado de Derecho. Y la seguridad jurídica nos las brinda el juicio de amparo a través de las garantías, como su nombre lo dice, de seguridad jurídica, que se encuentran establecidas en los artículos 14 y 16. Porque dijimos, nosotros afirmamos que las garantías estábamos en los 29 primeros artículos. No es cierto. Por virtud del artículo de la garantía de legalidad, del artículo 16, la protección se extiende a todo el ordenamiento jurídico mexicano. Esa es una cuestión, pero maravillosa, que nosotros contemos con ese medio jurídico para podernos defender, que ya nuestra vida ya no, porque ya la quitaron, pero la libertad, el que no seamos desiguales, que no nos afecten nuestra propiedad, y con los actos condicionantes de estas garantías de la de audiencia y de legalidad, que el 14 dice, nadie podrá ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. Ese sí no es el acto condicionante. Tú me quieres afectar cualquiera de estos bienes, primero tiene que haber un juicio. Y la otra es el acto de molestia, la garantía de legalidad en el 16, que también, que para que nos puedan afectar, debe existir un mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal de ese procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sí podemos jactarnos de que no estamos indefensos. ¿Gracias a qué? A nuestro juicio de amparo. Porque todos los juicios o procedimientos que se ventilan en todos los tribunales son tribunales de legalidad, o sea, a la luz de la ley que lo rige. No tienen facultades para interpretar la Constitución ni decidir la inconstitucionalidad de algún precepto de alguna ley. Eso solamente lo tienen los tribunales de la Federación, ¿a través de qué? Del juicio de amparo. Y por eso nosotros lo que deseamos es que se ejerza esta facultad que tiene la Corte maravillosa de poder declarar la inconstitucionalidad de leyes que transgredan nuestras garantías. Más o menos es
No, pues muy brillante, como siempre, Edmundo, maestro, es para las personas que tenemos el privilegio de escucharte, es realmente muy fortificante, es saber, aprender, como el maestro, en pocas palabras, nos dice que estas garantías fundamentales, la vida, la libertad, la seguridad jurídica, que su propiedad esté protegida, que lo traten igual, como igual, es fundamental, hasta llegando a la propia dignidad. Y aquí no hay que perder de vista la razón de este programa. Hablamos de garantías, hablamos de derechos humanos. Esta vida, libertad, seguridad, etcétera, serán, maestro, la posibilidad, con ese juicio de amparo, hacer efectivas las garantías o la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, vamos más allá de la protección de las facultades del cuerpo físico, para que una persona disponga de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, para que sus facultades, para el goce de cuestiones espirituales como el secreto a la dignidad, a la respetabilidad, al secreto epistolar, telefónico, etcétera, el respetar esas cuestiones vinculadas con la familia, ¿se podrían hacer efectivas a través del juicio de amparo? Bueno, aquí es donde viene la polémica de los derechos humanos, las garantías, sí, pero sí me gustaría, ahondando en torno a nuestro juicio constitucional, que no se debe de perder de vista y que a menudo los abogados, los propios tribunales, pierden de vista que el amparo no es un medio de defensa más, es un mecanismo de control de la constitucionalidad, es un juicio constitucional y un control de la constitucionalidad del poder, que el poder actúe de acuerdo a lo que señala la Constitución. Eso es muy importante, sobre todo vamos a tratar de usar otras palabras, porque se escucha permanentemente, hasta se habla en otros países que hay órgano de control de la constitucionalidad aparte de la Corte. Sí. En México es la Corte y el control constitucional. Entonces, esto puede prestarse a una confusión. No, es que voy a esto. Simple y sencillamente hacer notar a nuestro público que tanto las llamadas garantías individuales, los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero sobre todo nuestras garantías individuales están elevadas a rango constitucional. Sí, están en la parte dogmática de la Constitución, pero no tan solo las garantías, insisto, desde la Constitución de 57 y la misma Constitución de 17, también estableció el mecanismo para hacer efectivas esas garantías, que es el amparo. De tal manera que, en mi opinión, el amparo sí tutela a la familia, los derechos humanos en torno a algunos aspectos que, como ya se mencionaba aquí, podemos hablar de los derechos humanos como el género y la especie son el instrumento para hacerlos efectivos. En este caso, tenemos el amparo para hacer efectivas las garantías que establece nuestra Constitución. Por lo tanto, ejemplos. ¿Cómo tutelamos a los menores de edad cuando su representante está ausente o está impedido para representarlos? Bueno, se han dado las facilidades para que sea por medio del juicio de amparo, que aún el menor de edad sin su legítimo representante presente la demanda y el juez de distrito, el juez de amparo, tome las providencias más urgentes y le designe un representante especial. O en el caso que estaba yo comentando, en el caso gravísimo de actos de imposible reparación, es decir, cuando estamos ante actos de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, el destierro, ante la imposibilidad física del quejoso porque está, digamos, en unos separos privados de su libertad que no puede interponer por sí mismo la demanda, pues cualquier persona puede hacerlo en su nombre. Ahora, en tratándose ya en los aspectos de derecho de familia, se dan una serie de prerrogativas que hacen más flexible el amparo. El amparo, para su procedencia, debe de cumplir con unos requisitos que se llama, entre otros, un principio de definitividad, que antes de promover el amparo se deben de agotar todos los recursos que establece la ley que rige el acto, pero en materia civil es más delicado. ¿Por qué? Porque en materia civil tenemos que combatir todas las violaciones que se den en el procedimiento, en ese juicio civil, incluso hacer valer esas violaciones en una segunda instancia en apelación. Son requisitos necesarios para que pueda proceder el amparo.
Pero ¿qué pasa tratándose de asuntos en donde se interpone amparo contra sentencias que afectan la estabilidad, el orden, Familia. controversias de la familia, El orden público. tratándose de menores e incapaces, como lo señala el artículo 161 de la Ley de Amparo? Ahí no se requiere agotar ese principio de definitividad, no se requiere colmar esos principios que se exigen en todos los demás casos en la materia civil. Esto es muy importante. Y aquí quisiera que ustedes escuchen la opinión del maestro Edmundo Elías Musi, porque bien lo has apuntado. La reforma al 18. Niños de 12, antes de 18. ¿Qué pasa en este país? En este país se trata igual a los de 12 a los que no han cumplido 18 años. Yo creo que eso realmente no puede ser equitativo de ninguna manera. Sin embargo, se les pretende proteger. ¿Se violan derechos humanos de los niños? Claro que... ¿Garantías? Para mí, derechos humanos se les violan. ¿Y esa reforma entonces para qué sirve? Del 18. Este 18 lo que pretenden más que nada, desde mi punto de vista, es cómo regenerarlos, cómo readaptarlos, tenerlos en otro tipo de centros. En estos ahora ya son tribunales para Juveniles. menores, Tribunales antes eran consejos especializados. tutelares, ahora tribunales especializados, que desde luego supuestamente les deben dar un mejor trato que a los delincuentes de 18 años para arriba. Bueno, aquí se toca un punto muy importante, porque estamos con dos expertos y hay que aprovechar al máximo. Ya estamos, maestro, en el sistema garantista, se desapareció el tutelar, y ahora el menor de 12 años, digo de 12 en adelante, comete un homicidio y se le nombra a su abogado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Digo, esa reforma, yo he traído, han venido aquí personas muy respetables, con grandes conocimientos sobre esto, pero dos constitucionalistas como ustedes pueden darnos una pauta para esto. Perdón que te interrumpa. Sí, para ver qué yo dice el maestro. insisto, ya lo advertí aquí el maestro Edmundo, que las garantías de seguridad jurídica que tutelan nuestro juicio de amparo están en el artículo 14 y 16, pero están también en el 18. Del 14 al 23 de la Constitución son garantías de seguridad jurídica. De tal manera que en estos casos, si los tribunales especializados que se han creado, ya no consejos tutelares como se tenía, y en donde en realidad pues no se respetaban menos aún los derechos humanos de los menores de 18 años, bueno, ahora se establece la modalidad de los de 12 a 18 años y de los menores de 12 años, obviamente que el tratamiento es diferente, inimputables, porque son menores de 12 años. Pero cualquier violación que se diera ante esos tribunales especializados, obviamente que está la acción tutelar del juicio de amparo, ¿sí? De tal manera que esto nos da una mayor certeza jurídica de que los derechos fundamentales que recoge el constituyente originario, en la Constitución, vamos, para no caer en tecnicismos que la gente no nos entienda, bueno, hoy por hoy están tutelados mediante el amparo. Esa es la situación, porque puede ser que se creen tribunales especializados para tal o cual materia, pero eso no quiere decir que esos tribunales no puedan violar garantías. En el trámite que se siga ante ellos, si hay alguna violación, tenemos el amparo. Bueno, aquí hay que traer a colación algo muy importante del derecho civil fundamentalmente. El artículo 450 dice que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Y ahora estamos escuchando que estos que tienen 12 pueden ser sujetos activos de un delito con todas estas garantías y resulta que son incapaces jurídicamente. ¿Qué podemos dar como respuesta, maestro? Bueno, yo creo que en tratándose de estos menores de 12 sin alcanzar los 18, en esos tribunales siempre tendrán algún representante, algún tutor, algún abogado, y él se va a percatar de que lo mismo que hay en tratándose de los delincuentes mayores de 18 años en la materia penal, en materia de amparo se suple todo, y hay precepto expreso en la ley de amparo, en el artículo 76 bis,
de suplir, la obligación de suplir los conceptos de violación en la demanda y los agravios en la revisión. Ahora, por analogía, si para estos se les va a suplir, con mayoría de razón, para los menores de edad, o sea que esas reglas también serían para ellos, para que se les supla todo aquello que en un momento dado los deje en un estado de indefensión y al arbitrio de esas autoridades que les están conculcando esas garantías, porque esas sí son garantías en materia penal. Muy bien, entonces estamos en una a la mitad prácticamente del programa. Vamos a hacer un pequeño corte porque es tan interesante lo que dice el maestro Luciano Silva y lo que dice el maestro del mundo Elías Musi, que seguramente ni le va usted a cambiar al canal, va a seguir con nosotros. Espérenos un momento y regresamos. ¿Qué le ha parecido este programa? Interesante, constructivo. Recuerde que tenemos un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted nos puede comunicar sus inquietudes, a quienes desea ver, a quienes quiere escuchar, qué temas quiere tratar, o hablarnos al teléfono 5639-2235, donde seguimos dando como ayuda social la consultoría jurídica gratuita en derecho familiar. Recuerde usted que de lunes a viernes, de las 10 a las 2, usted puede solicitar la cita, como lo han hecho otras personas, y los maestros, miembros del Colegio de Profesores de Derecho Familiar, nos pueden permitir en un momento dado que usted reciba la orientación, que reciba el diagnóstico jurídico adecuado a la problemática que plantee. Están ustedes escuchando, en este caso, lo que se refiere a esta reforma del 18 constitucional, y nos decía el maestro Edmundo Elías Musi que él tiene una serie de opiniones especiales en el sentido, y lo mismo el maestro Luciano Silva, a quien prácticamente le arrebaté la palabra y ahora se la regreso para que esa idea nos la complemente. Por favor, maestro. Bueno, nada más ahondando que de ahí el por qué nosotros insistimos que el amparo tutela la familia, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, denominadas garantías individuales. Para ahondar en ello, pues también hay que señalar que tratándose de menores o incapaces, de acuerdo al artículo 107, fracción segunda, segundo párrafo de la Constitución, y sobre todo el 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción quinta impone la obligación a los tribunales de amparo de suplir la queja, es decir, la deficiencia de los planteamientos realizados en los conceptos de violación de la demanda en la primera instancia, si se trata de los amparos indirectos, inclusive en los agravios que se hagan valer si promueven los recursos que señala la ley, como el de revisión, queja y reclamación. ¿Qué significa? Bueno, que el Tribunal de Amparo debe colmar las fallas, las omisiones y entrar a abordar los vicios de inconstitucionalidad que no le supo plantear, en este caso, el menor o el incapaz. Veas entonces la acción tutelar del amparo hacia la familia. A ver, a riesgo obviamente de exhibir mi ignorancia y después de que el mundo me diga, ¿para qué haces esa pregunta? ¿La familia puede solicitar un amparo? No, recordemos porque hemos hablado del menor, hemos dicho que si la familia, etcétera, y entonces el artículo 4 constitucional dice que el Estado tiene la obligación de proteger la organización y desarrollo de la familia. ¿Y la familia qué puede hacer? Lo que estamos comentando, no, cómo no, estamos viendo la familia. Estamos viendo las bondades del amparo. Entonces, en los miembros de la familia. En los miembros de la familia. Pero la familia Pérez González puede solicitar un amparo para que no agredan a sus hijos, para algo. Bueno, no perdamos de vista que el amparo, para que proceda, requiere de colmar ciertos principios que incluso están elevados a rango constitucional. Un ejemplo, las personas cuando van al despacho ante cualquier problema de carácter legal, lo primero que hacen, llegando, piden, oye, sácame un amparo.
fíjate que me despidieron de mi trabajo el día de ayer y no habrá manera de que me saques un amparo para que yo pueda regresar a mi trabajo. Muy común. O llega la persona, oye, fíjate que no me quiere pagar Juan Pérez pagaré y no habrá manera que me saques un amparo para que me paguen. No le vamos a decir a las personas que quieren y creen en nuestra institución, que es una institución querida y arraigada en el pueblo, no le vamos a decir, oye, es que para que proceda el amparo necesitas colmar ciertos principios que señala la Constitución, porque si no, tu amparo no va a proceder. Lo que le tenemos que decir, bueno, mira, por el momento tu amparo no procede, ¿por qué? Porque tenemos que ir primero ante los tribunales, agotar las vías, las instancias correspondientes. Verbigracia, si te despidieron no te puede presentar un amparo para que te regresen al trabajo. Lo que tienes que hacer es ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahí presentar la demanda, intentar la acción correspondiente, ya sea que reclames la indemnización por despido injustificado o la reinstalación. Y hasta que se termine ese proceso laboral, si el laudo te es desfavorable y viola tus derechos fundamentales, te viola tus garantías, entonces ponemos el amparo. Lo mismo con el que llega y dice, oye, sácame un amparo porque no me pagan la letra de cambio, el pagaré. No, todavía no es el momento, tenemos que irnos a la vía ejecutiva mercantil. Aquí lo mismo, en la familia ocurre lo mismo, hay que hacer las acciones ante los tribunales de lo familiar. Pero ya se agotaron. Entonces, la familia, vamos a suponer con esa nueva figura del divorcio incausado, que el señor dice, se acabó, una solicitud, y la esposa y los 10 hijos no están de acuerdo. Se podrían amparar ellos como familia contra lo que este señor, en motu propio, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, de que se acabó, como dice malamente la exposición de motivos del código, ya no quiere vivir, no importa la familia, no importa lo demás, se termina por la sola voluntad de él. Y los otros, esa familia, ¿se podrían amparar contra eso? Ahí la que puede interponer amparo es la cónyuge. Pues no la familia. La cónyuge puede interponer amparo. Entonces podríamos concluir que la familia no puede ser un sujeto jurídico activo para solicitar un juicio de amparo, ¿no? Bueno, yo me atrevería a decir que había que analizar cada caso en concreto porque puede promover la señora por propio derecho y a nombre de sus menores hijos. Pero ahí me estás diciendo, la señora, mi querido Edmundo, esto es algo importante. Sí. Que también me gustaría escuchar tu opinión, sobre todo que la gente la oiga, los expertos en esta materia, que nos den luz. Sí. Primero habrá que ver quiénes son los miembros de la familia. Está el padre, está la madre, están los hijos. ¿Los hijos de qué edad son? Entonces, si son hijos menores, entonces los padres los representan, promueven el amparo ambos y a nombre de sus hijos. ¿Para qué? Para la protección de la familia. Siempre como personas físicas. Sí, siempre como personas físicas. No como la familia. No como la familia. Porque esta no existe como sujeto de derecho. Hay un principio, mira, es que dentro del juicio de amparo hay principios rectores o fundamentales, que son la base, los pilares. Está el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada. Por virtud de este principio, solamente al que le afecta el acto de autoridad o la ley es el único que puede promover. ¿Crees tú que le afecta a la familia que el señor o la señora simplemente diga, hoy se acabó esto o no? No, desde luego que sí. ¿Y qué puede hacer? Pues la ley, ahí hay que hacer una modificación a la ley. Ahora, no hay, es el famoso divorcio express. Sí. No hay recurso. No hay apelación. No hay Expresamente apelación. El 685 bis del CPC del DF dice, la sentencia de divorcio es inapelable. Es apelable los incidentes en la cuestión de materia de alimentos, etcétera, para ir y hacerlo de otra manera. Pero esto es inapelable. Surge el amparo. Sí, surge el amparo. Sí, cuando ya no hay recursos. Pero la familia no puede. Sino, como bien decía el maestro Luciano, son sujetos. Sí, no, porque ahí a quien afecta es al vínculo matrimonial, a los cónyuges. Y si uno decidió ya por el divorcio express y el otro no está de acuerdo y ya declararon ya nulo, disuelto el vínculo y no está de acuerdo, puede promover el amparo. Y ahí, ahí es donde entramos en el aspecto que comenté, en tratándose de sentencias
que versen sobre la estabilidad de la familia, el orden de la familia, incluso tratándose de menores incapaces, no estoy obligado a agotar ningún recurso, nada, ni ningún requisito, y puedo presentar la demanda de amparo, porque si fuera otra materia, si yo no agoto el recurso que me da la ley, me van a sobreseer el amparo. Sí, está muy claro. ¿Sí? En este caso, vean el por qué yo me atrevo a decir la acción tutelar del amparo para la familia. ¿Por qué? Porque aquí no necesito agotar recursos, no necesito llenar los requisitos que si fuera una materia civil, por ejemplo, en un asunto ordinario de un juicio de reivindicatorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Veas el por qué nosotros insistimos que hoy por hoy el amparo es un mecanismo muy superior a otros de otros países y sobre todo a los otros mecanismos que tenemos aquí en México que ejercitan los órganos de poder como las controversias y las acciones. Porque en el caso que estamos comentando, ahí vía amparo se puede hacer valer la inconstitucionalidad de los preceptos que se están manejando. Eso es importantísimo. Serán el 266, 267 del Código Civil y todos los que entraron en vigor el 3 de octubre del año pasado, estableciendo este divorcio incausado, exprés, expurio, como se le quiera llamar. Sí, ¿hay o no violación a las garantías constitucionales? Para mí sí hay violación a las garantías. ¿Qué principios o qué garantías se violarían, bueno, por ejemplo? Las garantías del 14 y el 16 son sustanciales. Legalidad, audiencia, proceso, legalidad, todo. Y luego el de la estabilidad de la familia. Por eso la garantía de legalidad es una maravilla. Se extiende a todos, y todo lo que tenga que ver con en relación a la familia también se invoca como garantía violada, como preceptos violados. O sea, nuestro juicio de amparo, si bien es cierto, no es la medicina que cura todos los males, sí es el medio jurídico que en última instancia es la última oportunidad. Contra cualquier juicio o procedimiento siempre va a proceder. ¿Por qué? Porque por encima de la ley está la Constitución, y a través del juicio de amparo lo que se pretende es la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley o sobre cualquier acto. Por eso te pueden dictar una sentencia en primera y en segunda instancia desfavorables. Te vas al amparo, y en el amparo te conceden el amparo y echan por tierra las dos instancias. Eso es lo maravilloso de nuestro juicio de amparo, que no nos deja desprotegidos ni a merced de ninguna autoridad. Y muchos dicen, ¿cómo vas a pelear contra las autoridades como órganos del gobierno? Porque eso es lo natural del juicio de amparo. En el juicio de amparo, los gobernados, todos nosotros, cuando ejercitamos la acción de amparo, cuando lo promovemos, somos los actores, y los demandados siempre son las autoridades, a través de sus órganos, siempre. Bien decía el maestro Luciano Silva, la Magna Charta Libertatum, 1215 y hoy 2009, estamos hablando de eso. Maestro, el tiempo, como bien usted lo señaló antes, es a veces el que nos va empujando con esto, pero es muy importante aprovechar su presencia, tanto usted como del maestro Edmundo Elías Musi, para que se dirija a nuestro teleauditorio como una conclusión, como algo fundamental. Hemos tocado temas, derechos humanos, garantías constitucionales, los principios de legalidad, la historia que nos da la respuesta, porque siempre es la historia la que nos va a dar una experiencia para proponer nuevas reformas. ¿Qué podría usted decirle a la audiencia respecto a este tema que hemos tocado hoy, las garantías constitucionales, los derechos humanos, la familia? ¿Qué sugeriría usted? ¿Qué le podría decir al legislador? ¿Hay que modificar, bueno, estas reformas que le quieren hacer a la ley de amparo? No sé si es una nueva ley de amparo, pero es muy importante la voz tan autorizada de ustedes que se quede grabada y que se sepa en este programa del Canal Judicial. Bueno, independientemente de que ya se ha hecho notar que el amparo es el que tutela a la familia, las garantías constitucionales, los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, estimamos que hoy en día se requiere hacer algunos ajustes para hacer más social, más justiciero, más accesible a la población el amparo. Estamos nosotros haciendo ya desde hace algún tiempo algunos planteamientos al Congreso, sobre todo la anterior legislatura, de la Cámara de Diputados, la 60,
Y ahí hicimos algunos planteamientos desde hacer la demanda de una forma más sencilla, ampliar la acción tutelar para que todo aquel que tenga interés de reclamar la inconstitucionalidad de una norma o de cualquier acto de autoridad, incluso para la interpretación directa de un precepto de la Constitución, lo haga sin mayores formalidades, ¿sí? Que no se caiga en los vaivenes de la jurisprudencia, interpretaciones equivocadas de lo que es el interés jurídico, el agravio directo, personal, etcétera, etcétera. Es decir, hacerlo más accesible al grueso de la población. Y por otro lado también se ha estado haciendo un planteamiento de que se le dé obligatoriedad a la jurisprudencia, porque hoy por hoy la jurisprudencia solamente es obligatoria para los tribunales, es decir, desde los propios tribunales federales hasta los tribunales del fuero común, de acuerdo a los artículos 192 y 193 de la ley. Eso es algo importantísimo. Yo aquí quisiera comprometer públicamente a los dos maestros a que pronto podamos tratar ese punto que está ya hablando el maestro Luciano, esas reformas, esta posibilidad, y que, bueno, pues como les dije, el tiempo lo tenemos encima, y quisiera, antes de despedirnos, que escucharan también al maestro Edmundo Elías Musi como una conclusión de este programa, pero ustedes quisiera que se comprometan a regresar, porque han quedado muchísimas ideas, muchísimas cosas, porque es un tema inagotable, y seguramente que así como a nosotros, que somos abogados, a quienes no lo son, les puede traer esto un gran conocimiento. Por favor, maestro. Bueno, y siguiendo el orden de ideas que iba a seguir planteando, muy interesante, ha habido de una inquietud muy grande y una corriente adversa a suprimir uno de los principios rectores del juicio de amparo, el principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo que plasmó don Mariano Otero en el Acta de Reformas de 1847 y que a la fecha, 162 años después, está intacta. ¿Por qué? Porque tuvo una visión extraordinaria de que el amparo solamente protege a quien lo promueve, sobre el caso concreto, no se hace extensivo a los demás. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno desde el punto de vista de la supervivencia. Ahora, lo que se debería hacer, y lo que hemos pugnado mucho, es que la jurisprudencia de la Corte es adicionar en el 107, no solo obligue a los tribunales, sino a todas las autoridades que aplican las leyes que ya han sido declaradas inconstitucionales. De esa manera se acaba tanta discusión y entonces la jurisprudencia, que es ley, se vuelve obligatoria también para las autoridades y no se ponen a estar aplicando leyes que han sido declaradas inconstitucionales. Les dije, oírlos es una delicia. Escuchar esta sabiduría y nosotros la posibilidad de asimilarla nos da como para que ratifiquen este compromiso los dos grandes constitucionalistas que están hoy con nosotros, el maestro presidente del Colegio de Profesores de esta materia en la universidad, el doctor Luciano Silva Ramírez, y el maestro Edmundo Elías Musi, que, bueno, para qué decirles más, director del seminario de esta materia, él llenando todos esos huecos de los grandes profesores del pasado. Bastaría con invocar el nombre del maestro Burgoa para decir, lo honra este nuevo director del seminario, que siempre está al pendiente de las novedades, del desarrollo de todas estas cuestiones. Y bueno, no quisiera despedirme, pero realmente ya hemos llegado al límite del tiempo. Les agradecemos su presencia. Recuerden que porque ustedes nos dejan entrar a su hogar, este programa tiene esa audiencia, tiene esa seriación y es tan trascendente para ustedes que nos ven y nos escuchan, y para nosotros que nos hagan el favor de escucharnos. Por hoy les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos vernos en un nuevo programa de Derecho Familiar.